Estado mexicano y sus instituciones no pueden, y en algunos casos no quieren, garantizar la integridad, la vida y el pleno desarrollo de todas y todos sus habitantes. Cuando los gobiernos pierden la centralidad del servicio a la ciudadanía, es más posible la violación a los derechos humanos. No solo porque no respetan la ley desde la función pública, sino porque las personas somos reducidas a expedientes, estadísticas mortales o padrones de beneficiarios. Durante una década, Redim ha señalado el aumento de la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes. La estrategia de seguridad militarizada y de confrontación con grupos armados no estatales ha generado la violencia en todos los lugares del país, atentando directamente contra el derecho a la vida y desarrollo pleno de la infancia. Cada día son asesinados 3 niñas, niños y adolescentes. Desaparecen 4 diariamente, en total impunidad. 1 de cada 10 feminicidios en el país ha sido contra niñas y adolescentes. La crisis humanitaria de niñez migrante. De enero a junio de 2019 fueron presentados en estaciones migratorias más de 32.500 niños y adolescentes. 19.620 son menores de 12 años. Desde el 2017 se han incrementado en un 300% el número de niñas, niños y adolescentes deportados desde la imposición de medidas migratorias relacionadas con la contención de flujos migratorios, utilizando instancias militares y en los últimos meses a la Guardia Nacional. Es por este contexto que hoy es muy importante proteger y fortalecer los organismos públicos autónomos para que al cumplir con sus responsabilidades constitucionales también aporten en la búsqueda de alternativas posibles a la crisis institucional de derechos humanos que enfrentamos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es resultado de décadas de luchas y de exigencias de justicia. Lograr su autonomía constitucional fue uno de los más importantes avances en la institucionalización de los derechos humanos en México. Un organismo público de carácter no vinculante, pero de gran peso moral para emitir recomendaciones al Gobierno federal basado en el diálogo institucional que caracteriza a los sistemas democráticos. Sin embargo, en algunos periodos, la Comisión Nacional fue capturada por intereses políticos, dejándola al servicio de la Presidencia y otras áreas de gobierno. Ahí siguen los reclamos de víctimas y movimientos sociales que cuestionan esas administraciones que renunciaron al mandato constitucional de autonomía. Estos lamentables periodos de la Comisión nos recordó a todas y todos la importancia de cuidar los procesos de designación de cargos a los organismos públicos autónomos como parte del proceso de fortalecimiento del Estado y la obligación de responder a las víctimas de los actos de autoridad. Por lo anterior, el actual proceso de designación de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos preocupa que predominen los intereses políticos para imponer un perfil débil frente a la gran tarea de promover y defender a las víctimas en la actual crisis de derechos humanos que enfrentamos. Las y los ciudadanos no queremos que la Comisión Nacional regrese a aquella etapa oscura cuando era aliado del gobierno y enemiga de las víctimas. De manera conjunta hemos realizado un listado de indicadores trabajado conjuntamente por 16 organizaciones de la sociedad civil, en donde, como ya lo han comentado algunos de mis compañeros, nos interesan algunos temas como lo es el conflicto de interés. Enfatizamos el tema de conflicto de interés en temas que se pueden derivar de trayectoria laboral, lazos familiares, vínculos políticos, entre otros. Enfatizamos en este listado que debe de tener independencia política directa, independencia partidista y también independencia religiosa. Debe contar con la probidad necesaria, no tener denuncias por acoso, abuso sexual o laboral y tener una trayectoria éticamente irreprochable. Por supuesto, con la experiencia y trayectoria probada en derechos humanos, con trabajo con víctimas y diálogo efectivo con organizaciones de la sociedad civil. Felicitamos el trabajo realizado, pero exhortamos a que lo que resta del proceso mantenga los estándares de transparencia y participación. Es por ello necesario conocer el listado de indicadores que utilizarán en las entrevistas que realizarán a partir del día lunes, así como la calificación de cada uno de los perfiles. Las organizaciones seguiremos acompañando y contribuyendo a que el cierre del proceso cumpla con lo que se ha pactado hasta el momento. Está en sus manos dotar de legitimidad la designación de quien encabezará uno de los máximos órganos de protección de los derechos de las personas frente al Estado y deberá ser la persona con el mejor perfil.
Muchísimas gracias, Marisela. Gracias a Redim por estar aquí el día de hoy en este Parlamento Abierto. A Reinserta, Jimena, muchísimas gracias. Adelante. Jimena, ¿qué, perdón? Jimena García Cabello, adelante. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer por estar aquí, primeramente por Reinserta, que estuvimos hace poco también contigo presentando el diagnóstico. Bueno, es para nosotros un honor poder formar parte de esta mesa. Quiero empezar hablando un poco de la situación de las mujeres privadas de la libertad. En México, el perfil de las mujeres privadas de la libertad se caracteriza porque son mujeres adultas, jóvenes, casadas o en unión libre, madres de 3 hijos o más. Nivel educativo básico, pertenecientes a un estrato socioeconómico bajo, dedicadas a labores domésticas, comercio o alguna actividad mal remunerada, y además han sido víctimas de violencia constante a lo largo de su historia. De acuerdo con el diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijos e hijas de las mujeres y padres privados de la libertad, vemos que el 88% de la población penitenciaria femenina son madres. Según la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, en el 2018, el sistema penitenciario de México carecía de atención adecuada en la mayor parte de los requerimientos específicos por razones de género indicados en la norma vigente. De forma consecuente, con el aumento de mujeres en prisión en todo el mundo, ha habido también un incremento en el número de niñas y niños que nacen y viven con sus madres. Actualmente hay 500 niñas y niños en prisión, lo cual es una población fluctuante, ya que salen a los 3 años. Esto se convierte en una problemática por atender, ya que la exposición a un contexto penitenciario puede ser comparado con la situación que viven niñas y niños en conflictos armados o guerras, y a ellos los hace susceptibles de presentar consecuencias severas sobre el desarrollo. De acuerdo con The National Child Traumatic Stress Network, cualquier niño expuesto a múltiples eventos traumáticos, invasivos e interpersonales por un periodo largo de tiempo corre el riesgo de presentar trauma complejo. Los eventos traumáticos pueden ir desde sufrir y o presentar o presenciar negligencia severa y violencia intrafamiliar hasta violencia sexual o violencia comunitaria. Este tipo de ambiente impacta en el desarrollo de los niños, en la formación de su estructura psíquica, en sus emociones y habilidades para pensar y aprender, y puede repercutir en su vida adulta en forma de adicciones, desórdenes de la personalidad, ansiedad, depresión y conductas violentas. Así pues, la exposición a un buen ambiente carcelario o penitenciario aumenta la posibilidad de que niñas y niños sufran consecuencias negativas para su vida, y aunado a esto, la falta de espacios especiales. Condiciones dignas e intervenciones exitosas dirigidas a mujeres, madres y sus hijos en prisión reduce la posibilidad de atender las necesidades básicas de esta población. A pesar de que existe un panorama difícil para las mujeres madres y sus hijos e hijas en prisión, existe evidencia que demuestra que la creación de espacios adecuados y seguros para niñas y niños, guarderías, áreas de maternidad, sumados a la relación de apego seguro entre madres y bebés, tienen efectos positivos sobre el desarrollo. En casos de éxito se ha demostrado que este tipo de acciones puede nivelar la desigualdad entre niños que viven en prisión y los niños que crecen fuera. Algunas de las cifras que dimos justo en nuestro último diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión, es que el 44% de las mujeres que trabajan al interior del centro realizan trabajos artesanales, no tienen un trabajo fijo o un trabajo formal. De las mujeres que trabajan, el 52% señaló que el dinero que ganan lo utilizan para la manutención de sus hijos, ya que el centro no se los da. Antes de entrar al centro, 57% señaló que eran el sustento de su familia. 83% de las mujeres reportó tener entre 1 y 3 hijos menores de edad. 29% señaló haber tenido un embarazo estando en un centro de reinserción. 53% de las mujeres recibió atención prenatal dentro del centro de reinserción. El 42% de las mujeres no cuenta con sentencia. El promedio de sentencia de las mujeres encuestadas fue del 21.07 años. Cuanto al proceso jurídico de las mujeres y respecto a los derechos humanos, 12% se encontraba embarazada al momento de su detención. Del total, solo el 33% recibió atención o valoración médica. 31% se encontraba menstruando al momento de ser detenida y al 89% no se les proporcionaron toallas sanitarias. 66% de las mujeres fueron amenazadas al momento de la detención, 58% fueron golpeadas al momento de la detención, 90% de las mujeres encuestadas señalaron no contar con espacios especiales para sus hijos e hijas, tales como comedor, cama especial, baño y áreas de dormitorios. En cuanto al embarazo, 7 de cada 10 mujeres embarazadas se embaraza al interior del centro de reinserción. En el 60% de los casos, la decisión de embarazarse se tuvo en pareja. 4 de cada 10 mujeres reciben alimentación adecuada para fomentar el desarrollo de su hijo.
6 de cada 10 mujeres embarazadas no cuentan con trabajo al interior del centro. En la situación de los hijos, el rango de edad de los niños y niñas que tienen hijos fuera de la cárcel va de 7 a 12 años. 23% de los padres de estos niños se encuentran en prisión. Solo 2 de cada 10 hijos e hijas de mujeres privadas de la libertad son cuidados por su padre biológico o adoptivo. 6 de cada 10 hijos mujeres privadas de la libertad se queda al cuidado de un familiar al momento de la detención de su madre. 2 de cada 10 niñas al exterior no asisten a la escuela. Por esto, nosotros pedimos, y desde Reinserta también hablando de la parte de adolescentes, que la persona que esté al frente pueda también llevar a cabo que se cumpla con la gobernabilidad de los centros penitenciarios, que haya un cuidado de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que haya procesos de reinserción para mujeres privadas de la libertad, para hombres y para adolescentes también que están en los centros comunitarios, cuidar la niñez en todo momento, creación de oportunidades para adolescentes tanto en comunidades de internamiento como a la salida, mejoras en cuestiones de seguridad pública a través de la inteligencia, de la tecnología, inclusión laboral a personas privadas de la libertad dentro de los centros y oportunidades al salir. Por ejemplo, para salir a muchas se les pide un trabajo al exterior cuando el 70% de las mujeres privadas de la libertad están abandonadas. Visión con perspectiva de género en lo que se refiere al sistema penitenciario y al sistema de justicia. Por ejemplo, de lo que platicábamos el día de la presentación del diagnóstico, ¿no? que pudiera haber arresto domiciliario, que haya otras opciones para las jefas o madres de familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora a la tercera presentación, no sin antes agradecer la presencia de la senadora Claudia Ruiz Massieu, que tiene ya rato con nosotros. Muchas gracias, senadora, por estar aquí, representando, por supuesto, a su grupo parlamentario. El siguiente es Alfredo Lecona, de Seguridad Sin Guerra. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, senadora. Desde luego, agradecerles la invitación, reconocer este proceso que aspira a ser un proceso histórico, así esperamos, así lo han anunciado. Me había tocado en el pasado trabajar, incluso en este Senado, cuando veíamos este proceso en una aparente simulación, o en una evidente simulación, toneladas de apoyos ciudadanos del ex ombudsperson, el que antecedió a Luis Raúl, y bueno que esté el compromiso de cambiar un poco las cosas, de abrir un poco. Creo que va a ser insuficiente todo lo que se pueda hacer a la luz pública en estas comparecencias que son muy mínimas, habiendo tantas personas, y eso creo que les obliga más a hacer una revisión minuciosa de todos los programas de trabajo y todos los perfiles de las personas que van a estar aquí compareciendo en los siguientes días. Quiero retomar un poco lo que decía Itzel Checa de Designaciones Públicas en la mesa anterior. A mí también me sorprende la ausencia de más senadoras y senadores, que no estén ni siquiera todos los partidos políticos aquí escuchando. Siempre se nos dicen estos procesos que están ahí las memorias, que se les pasará, que van a hacerles llegar todos estos comentarios. Espero que no pase esto en las comparecencias, porque creo que lo que hemos vivido esta semana, que es esta guerra que se resiste a terminarse, nos obliga a todas y todos, y a ustedes como representantes de esta Cámara, a atender procesos tan importantes como este. Quiero, para no ser reiterativo, coincido casi todo lo que se ha dicho, prácticamente en todo lo que se ha dicho respecto a la construcción de criterios de idoneidad, una verdadera idoneidad, que no nos quedemos en la elegibilidad. Siempre se ha disfrazado la idoneidad de los requisitos mínimos de elegibilidad, muchas veces para poner a las personas que vienen pues con la recomendación o con el palomeo no necesariamente del Senado de la República, y creo que en ese sentido hay que trascender incluso los requisitos mínimos, incluso lo que se pueda acordar en la construcción de indicadores que están realizando, y quiero detenerme en dos temas que creo que, a pesar de que difícilmente saldrían en las comparecencias, ustedes tendrían que, o yo les encargaría mucho que ustedes ausculten muy bien en los candidatos y en las candidatas. El primero es la guerra, y como una persona que forma parte de un colectivo que ha estado denunciando desde hace más de 2 años la creciente militarización en el país, creo que es indispensable reconocer el contexto en el que nos encontramos, que, insisto, esta semana nos ha dado muchísimos malos episodios sobre este contexto en el que estamos de inseguridad,
Y por tanto, hay que reconocer el trabajo que la CNDH, que esta CNDH que encabeza Luis Raúl González, ha hecho. Ni más ni menos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su acción de inconstitucionalidad fue posible declarar la inconstitucionalidad de toda la Ley de Seguridad Interior. Ni más ni menos, esta CNDH presentó la acción de inconstitucionalidad por las leyes secundarias que se dieron una discusión. Aquí lo hablamos y vuelvo a agradecer, de hecho, casi todos los senadores que están presentes por el espacio que se abrió a la sociedad civil para que en muy pocos días pudiéramos hacer observaciones a leyes tan importantes como fueron las secundarias de la Guardia Nacional. Ese proceso está hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que súper importante que les pregunten a las candidatas y candidatos cómo hubieran actuado en este contexto, si hubieran interpuesto acciones de inconstitucionalidad sobre Ley de Seguridad Interior, sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional y sobre todo ver qué pueden hacer estas personas o qué proponen para convertir a la CNDH en un, aparte de todo lo que es, también observatorio de la militarización del país. Le va a tocar a este ombudsperson, le va a tocar a este Senado de la República verificar la salida de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública en términos del artículo 5º transitorio de la reforma constitucional de Guardia Nacional. Si no hacemos todas y todos desde la sociedad civil, pero desde las instituciones del Estado mexicano también, la labor de verificar cómo se está dando la actuación de las Fuerzas Armadas en labores que constitucionalmente no les corresponden, pero que ahorita están en una excepción por este 5º transitorio, vamos a llegar con todo tipo de presiones, con todo tipo de falta de evidencia, a los 4 años y medio de que se cumpla este decreto, y van a volver a regresar las tentaciones por ampliar ese periodo. Y si algo hemos visto, y si algo queda constatado en los últimos días, es que la estrategia de seguridad de los últimos 12 años no funciona. Y el otro gran tema, que muy poco se habla, no nada más en el Senado, sino lamentablemente en todos los espacios, es un compromiso que está incluso ya plasmado en el Programa Nacional el Plan Nacional de Desarrollo, que es la justicia transicional. A mí me gustaría que, si no está, y creo que debería de estar en los planes de trabajo que han presentado las personas aspirantes, que este Senado ausculte, pregunte cuál es el compromiso de las candidatas y candidatos con la justicia transicional. Se trata de los mecanismos que nos tienen que llevar a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Es un compromiso que hizo el presidente de la República en campaña el 8 de mayo ante víctimas. Aquí estuvo Javier Sicilia en este lugar hace un rato, estuvo también en esa ocasión, un compromiso que ratificó el 14 de septiembre en Tlatelolco, igual ante familiares de víctimas, que se iba a hacer una agenda de justicia transicional, de un mecanismo internacional contra la impunidad, de una Comisión Nacional de la Verdad. Es un compromiso, un tema que la misma Secretaría de Gobernación consideró urgente en diversas ocasiones, y que en su comparecencia aquí ante ustedes, a pregunta me parece del senador Álvarez y Casa, respondió que estábamos a punto de ver una Comisión Nacional de la Verdad, ¿no? La verdad es que la información que surge en torno a justicia transicional es muy imprecisa. De repente se empiezan a vender cosas aisladas como la amnistía, como la comisión del caso Ayotzinapa, como justicia transicional, y no necesariamente esto es la realidad de lo que tendría que ser un verdadero proceso de justicia, verdad, reparación y no repetición. Si algo le urge a este país para empezar a salir de esta crisis, son procesos de memoria y verdad. Y en las facultades, sin mover nada a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni a la Constitución, dentro de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueden hacer verdaderos procesos de transparencia, de pedir que se desbloquee información sobre tantas atrocidades que están en este país, para empezar a abonar, a hacer ejercicios similares a los a una comisión de la verdad. Si este proceso va a suceder, espero que yo así sea, creo que tenemos que empezar a exigirles a todas las personas candidatas que entiendan que ese es el contexto, que es una promesa y supuestamente un compromiso del Estado mexicano. Lo dejaría por ahí hasta ahorita. Muchas gracias, Alfredo. Tiene el uso de la palabra Ángela
Guerrero de X Justicia para las Mujeres AC. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Desde X estamos pues contentas de estar acá y de poder utilizar este espacio un poco para dar la perspectiva de qué es lo que nosotras creemos que debe de tomarse en cuenta para la persona que llegue a ser titular de esta Comisión Nacional y que sobre todo pues empezar a abordar el tema de género desde muchas más perspectivas y desde muchas más aristas de lo que hemos venido viendo que ha estado haciendo la Comisión en los últimos años. El contexto al que nos estamos enfrentando, lo de ayer, no puedo dejar de decirlo, es una muestra muy clara de la crisis en la que estamos en materia de seguridad, en materia de derechos, en la forma en la que tenemos que empezar a trabajar si es que es verdad que esta guerra ha terminado. Y empiezo por aquí porque claramente desde X lo que hemos estado haciendo en los últimos años es poder registrar cuál es el impacto que ha tenido en las mujeres este proceso de militarización, esta guerra, que no nos cabe la menor duda y no se nos puede olvidar. La guerra es para todos, pero en principio es contra nosotras, El impacto que la guerra contra el narcotráfico y las decisiones que se han tomado en los últimos años en nuestro país ha generado un impacto brutal en las mujeres, en el acceso a la justicia, en los niveles que hay de violencia hacia las mujeres y en las políticas de encarcelamiento a las que estamos sometidos como país. Nosotros creemos que hay 3 áreas fundamentales que debiera tomar en cuenta como un tema básicamente prioritario a quienes ustedes decidan que será este nuevo titular. Hay 3 áreas claves. Desde una perspectiva de género, por supuesto. El tema de asesinatos hacia las mujeres, el tema de violencia y el tema de encarcelamiento. Voy a tratar de hacer un resumen sumamente rápido en menos de 3 minutos de estos tres puntos. En el caso de violencia hacia las mujeres, ¿qué fue lo que encontramos a partir de este impacto de esta guerra? Es que el perfil ha cambiado sustancialmente. La violencia hacia las mujeres también tuvo un impacto a partir de esta guerra y la manera en la que están siendo violentadas se modificó. Hoy tenemos un dato brutal y es que muchos de ustedes lo saben, prácticamente 7 de cada 10 mujeres vive algún tipo de violencia, pero sobre todo, y un dato que nos importa mucho dar, es que el 88.4% de estas mujeres que son violentadas no solicita apoyo a ninguna institución pública. 88.4% no solicita ningún tipo de apoyo. Esto no quiere decir que no lo necesite. Es que no se acercan a las instituciones públicas. Entonces, se abre toda una perspectiva de qué es lo que está pasando, porque esto no se llama cifra negra. Aquí hay mucho más que abordar, mucho más que observar, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para nosotros es fundamental en el sentido de que no solamente tendrá que ver qué es lo que está haciendo mal la autoridad, cuáles son las violaciones de derechos humanos en tanto al trato que se les da, sino cuál es la violación de derechos humanos al omitir este tipo de acciones por parte del gobierno para decir qué está pasando, que las mujeres de este país no se acercan cuando hay un tipo de violencia hacia ellas. En este contexto, el otro dato que nos parece fundamental es que de estas mujeres que son violentadas, el 78.6% no presenta ninguna denuncia después de vivir algún tipo de violencia física o sexual. La gran mayoría de los estudios que hay, de los informes y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nuevamente están enfocados en la mala actuación de las autoridades que desemboca en una violación de derechos, pero no se están enfocando en este punto. Esto es a lo que nosotros llamamos incorporar una perspectiva de género desde la Comisión, y este será un punto que sin duda será sumamente relevante y pedimos que ustedes por lo menos hagan alguna pregunta en el proceso que se llevará a cabo en las próximas semanas. En cuanto al tema de los asesinatos hacia las mujeres, tenemos que tomar en cuenta que el esquema también se modificó.
a partir de la implementación de esta estrategia de seguridad, no solamente se incrementó la tasa de asesinatos de mujeres de 1.9 por cada 100,000 en 2007 a 4.4 en 2016, sino que cambiaron las características de los homicidios. Por ejemplo, entre 2004 y 2016 aumentó a 43.6% el porcentaje de mujeres asesinadas con arma de fuego. Este dato es importante porque desde 1997 hasta 2009 la mayoría de los asesinatos de las mujeres eran en una vivienda, pero esto cambió. La tendencia ahora es que las mujeres están muriendo en los espacios públicos y tiene que haber reportes muy específicos por parte de esta Comisión Nacional para comprender cuál es este contexto. Aquí estamos frente a un nuevo contexto de violencia y también frente a un nuevo contexto que requiere que las autoridades aborden esta violencia hacia las mujeres desde otra perspectiva. La Comisión Nacional tendrá que estar muy al pendiente de esto. Y finalmente, el tema de mujeres en conflicto con la ley. Sé que estoy sobre el tiempo, les pido 30 segundos. El día de hoy estamos frente a un esquema muy grave de violaciones a partir de la detención, durante las estancias dentro de los centros penitenciarios. Hay muchos esfuerzos que ha hecho la Comisión Nacional, sin embargo, nos parece que estos esfuerzos hasta este punto no son suficientes. Tenemos que empezar a trabajar sobre el tema de reinserción dentro de los centros, pero también fuera de los centros. Yo no entiendo por qué en el momento en el que se decide que las mujeres salgan de los centros penitenciarios, no hay un acompañamiento por parte de la Comisión Nacional, cuando se sabe que lo mínimo que es una credencial de lector por parte del INE no se está tomando en cuenta. Si una mujer no tiene identidad, no tiene ningún derecho. Hoy el INE se tarda más de 60 días en entregarle una credencial de lector a una mujer que sale de un centro penitenciario. Lo mismo para los hombres, pero el impacto es diferenciado. Hasta este punto no ha habido algún pronunciamiento específico por parte de la Comisión Nacional y son temas que impactan directamente a toda la población. Ustedes lo saben, lo que pasa en un centro penitenciario pasa también afuera. No es una sociedad ajena, no están separadas totalmente, por supuesto que no. Hay un vínculo y ayer lo vimos. Mientras había una crisis de violencia en Culiacán, había una fuga dentro de un centro penitenciario. Eso no es una casualidad, son situaciones que están pasando y que claramente tendrán que ser tomadas en cuenta, no nada más para generar recomendaciones, sino para saber cómo se generan estas recomendaciones. Y es sumamente necesario trabajar no solamente en los temas de reparación del daño, también los temas de reinserción y observarlos como medidas de no repetición. Hasta ahí la dejo. Gracias. Y una disculpa por el tiempo comido. Muchísimas gracias, Ángela, por tu presentación. Ahora tiene el uso de la palabra Ángel Ruiz Tobar, de Fundar. Bueno, igual, sumándome a reconocer el ejercicio de Parlamento abierto que se abre, ¿no? Que creemos que, sobre todo desde Fundar, creemos que debe ser como la regla, no la excepción, como que en general estén sobre todo los procesos más complejos, complicados e importantes y relevantes como para el país, ¿no? Y que lo es el caso de la designación del titular, de la persona titular de la CNDH. Yo quisiera hacer básicamente como 3 señalamientos, uno que tiene que ver con el proceso y 2 que tienen que ver con el tipo de preguntas que se harían en las comparecencias que se harán los próximos días. Y respecto al proceso, tendría que ser sobre todo enfatizar la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso, ¿no? Que este es un esfuerzo en lo que estamos haciendo el día de hoy, pero es muy importante garantizar en el momento de que se toman las decisiones, cambiar un poco la lógica de reuniones privadas en las cuales no se dan razones, sino que toda aquella decisión de ternas que queden, de persona al final que quede como elegida, esté perfectamente fundada, motivada, razonada y que esto sea perfectamente público para todas las personas, ¿no? Porque es una manera de garantizar que el proceso se dé de la mejor manera. Es la única manera que tenemos que hacerlo, ¿no? Desde Fundar y desde muchos organismos, desde el Observatorio de Designaciones, creemos que justo la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones de posibilidad de los procesos, no son accesorios, son como algo que necesitamos tenerlo, ¿no? Y en ese sentido, este proceso transparente
que rinda cuentas a la sociedad, porque a fin de cuentas es lo que estaría haciendo el Senado de la República en el momento de elegir, dar razones específicas por las cuales eligió un perfil u otro. Se han dado muchas razones a lo largo de todas estas mesas de cuáles son las razones de peso para sí o no elegir ciertos perfiles, y eso debería quedar perfectamente claro para toda la ciudadanía, ¿no? Luego, específicamente dos puntos muy relevantes que creemos desde Fundar que tiene que tener un perfil adecuado para dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y que creemos que son como dos fundamentales. El primero es, y se ha señalado a lo largo de la mesa, justo ya. Sí, perfecto. Sí, es que de pronto dije como, sí, ok. Sí, no, perfecto. Bueno, el primero se ha mencionado, ¿no? Vivimos un contexto de guerra civil, de militarización, que llevamos más o menos 12, 13, 15 años, como fáctica o declaradamente, ¿no? Y en todo este proceso, la manera en la cual se vulneran los derechos humanos y se cometen delitos en este país ha evolucionado en manera que se ha imbrincado procesos entre lo público y lo privado, de manera como muy clara, ¿no? Las instituciones de seguridad, grupos criminales, de una manera en la cual no podemos ignorar que hay 12, 15 años de evolución de todas esas instituciones en redes de macrocriminalidad y otro tipo de procesos que explican por qué ciertas estrategias como maximalistas, por más que se presenten desde la Federación, no van a bajar a las localidades, ¿no? Y en ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación y la oportunidad de generar toda una serie de informes y de inteligencia en relación a las violaciones que atiende, para no limitarse a solamente dar como quejas individuales, sino dar luz acerca de como todas las redes de poder y patrones de criminalidad que se dan al respecto, ¿no? Y tiene que tener la persona que llegue a un diagnóstico muy preciso que esta es la manera en la cual se violan derechos humanos y se cometen delitos en este país, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, algo que también se ha enfatizado, pero creemos que vale la pena volverlo a hacer, es contemplar que el trabajo que tiene que hacer la Comisión de Derechos Humanos tiene que ser sí o sí con las víctimas. Y las víctimas no son homogéneas, ¿no? Son diferenciadas y tienen diferentes necesidades por la condición de género, adscripción étnica, edad, condición migratoria, todo lo que justo se ha mencionado, ¿no? Y la persona que sea titular de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ser suficientemente capaz de observar todas esas diferencias y observar que esas diferencias como implican diferentes vulneraciones en diferente grado, que implican diferente tipo de acompañamiento, ¿no? Y que el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento que busque garantizar el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas, y no, como de pronto se ha visto en algunos perfiles, en algunos casos, cierto protagonismo político que puede ser porque, claro, la función de una persona que sea titular de la Comisión de Derechos Humanos como da mucha proyección política, ¿no? Pero el perfil que tiene que tener tiene que poner de lado el protagonismo político y mucho más estar del lado de las víctimas, ¿no? Y eso sería todo por parte de Fundar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por tu intervención. Le pediría a los senadores que gusten hacer uso de la palabra. Emilio. Marisela, si pudieras, bueno, gracias por supuesto, ¿no? Gracias por acompañarnos. Una parte de lo que tú estuviste desarrollando fue como el impacto sobre niños, niñas, ¿no? Si pudieras elaborar un poquito más, ¿no? ¿Qué tendría que estar haciendo la CNDH sobre ese tema? Nos describiste un poco el diagnóstico, pero me parece que sería bueno desarrollar, ¿no? En términos de lo que estarías esperando como ese impacto diferenciado. Jimena, regálanos tu documento, ¿no? Estuvo muy bueno, pero de ametralladora, ¿no? No pude tomar toda nota, pero igual, ¿no? Si nos pueden, por favor, pasar sus documentos. ¿Cuáles serían, pues, las mejores prácticas? Hay un punto común, ¿no? Que decían el tema de la reinserción. Ya nos platicaba Ángel, ¿no es cierto? Se me fue el nombre, Ángela, ¿no? El tema del INE y estas cosas, sí, ¿no? ¿Qué cosas podría estar haciendo la CNDH para mejorar esos procesos, ¿no?
Ángel nos decía de los informes generales, cómo pasamos del caso a la causa, ¿no? ¿Puedes abordar un poquito más de eso? ¿No? Cosas más desde lo estructural. Porque lo que ha pasado es que generalmente los organismos públicos no se han aproximado al tema de la política pública. Ahí tienen un vicio de origen, ¿no? Hay una parte muy limitativa, muy de alguna escuela de pensamiento jurídico que se queda muy encerrado y no brinca a la política pública. Entonces, si pudieras un poco abordar sobre eso, te lo agradecería mucho. Y Alfredo, nos diste algunas ideas, ¿no? de preguntas de las facultades que debería, o posiciones que tendría que ser. Me parece que te faltó algo de tiempo. Si pudieras completar, yo feliz de tomar nota, ¿no? Gracias. Senadora Ruiz Massieu. Gracias, Kenia. Gracias a los representantes de las organizaciones que participaron. Un poco decir, bueno, me queda claro que todos coincidimos en general en el diagnóstico, que no solo se ha hecho en esta mesa, y en las mesas anteriores el día de hoy, sino por lo pronto en lo que llevamos de esta legislatura hemos tenido ocasión de revisitar muchas veces lo que está aconteciendo. Y creo que las insuficiencias y las urgencias institucionales, de política pública y de acción, en nuestro caso legislativo y político, pues creo que están un poco a la vista de todos y hay más coincidencias quizá que divergencias. Perdón. Para nosotros, como senadoras y senadores del PRI, desde luego no se nos escapa la importancia que tiene siempre, per se, el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero me parece que en el contexto que vive México, pues sí reviste una importancia aún mayor. Y creo que tiene que ver también con un ejercicio quizá mucho más amplio, pero que recogiendo lo que ustedes nos sugieren también que podamos preguntar a los candidatos o candidatas, a los aspirantes, debiera ser un diálogo que deberá llegar ojalá en esta legislatura, a un punto final, pero es cómo fortalecemos también a la CNDH. O sea, la CNDH ha venido evolucionando, obviamente, desde su creación y hoy me parece que es más evidente que nunca que necesitamos darle una pensada para darle una mayor efectividad también, creo, a la propia CNDH. Yo soy de las que piensa que el que no sean vinculantes sus recomendaciones, en lo personal, hoy creo que está bien, pero eso no quita de la mesa que al no ser vinculantes, pues también abren espacios para las instancias públicas, pues de ignorar, francamente, lo que entraña una recomendación de este tipo. No sé ustedes, por ejemplo, cómo verían una participación más activa del Poder Legislativo en llamar a cuentas, por ejemplo, a los funcionarios que reciben recomendaciones pero que no las cumplen, ¿no? Entendiendo la complejidad muchas veces de las propias recomendaciones, es decir, no son recomendaciones digamos, cerradas respecto de sus efectos, tienen que ver muchas veces con políticas públicas, con capacidades incluso materiales, institucionales, pero sí hay claramente una cultura o a lo mejor del cumplimiento formal, pero no necesariamente del cumplimiento sustantivo del sentido de las recomendaciones, que no, me parece que hoy nuestro diseño no permite una profundización mayor en ese tipo de cosas. Entonces, una primera pregunta a ustedes es, ¿cómo revisitamos a la CNDH y qué tipo de atribuciones o de mecanismos tendríamos que incorporar, no solo para la propia CNDH, sino en un diálogo institucional dentro de instancias del Estado mexicano? El Congreso mexicano puede asumir otro tipo de funciones o desarrollar otro tipo de funciones que nos permitan ayudar a que sea más efectivo este entramado en la garantía y la eficacia de los derechos humanos. Finalmente, decir que, pues para nosotros, ¿qué esperamos de quien resulte electo como titular o electa de titular de la CNDH? Pues primero una claridad, pues muy precisa de cuál es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro del diseño del Estado mexicano.
pero también una sensibilidad respecto al momento que estamos viviendo. Y que más allá de posiciones, digamos, desde luego de partidos, sino de ópticas incluso personales, me parece que otra vez estamos ante la insuficiencia de un modelo que surgió y fue robusto y eficaz y eficiente en un contexto que hoy me parece que queda superado, y eso se abordó en las mesas anteriores, pues que tenga una visión más práctica de sus funciones, que no sea solo una visión de aproximación, creo que dijeron aquí, del escritorio, de la burocracia, pero no solo una visión teórica, sino más práctica, un conocimiento más práctico del terreno, que desde luego aquí se hablaba de preguntar si hubiese interpuesto la acción de inconstitucionalidad con respecto de la Ley de Seguridad Interior, que por cierto abrogamos ayer, o sea que es un avance, sino que desde luego tenga una visión muy activa y muy proactiva del ejercicio de los mecanismos de impugnación de constitucionalidad para hacer más efectiva también la justicia. Pero hay un tema que también le atañe a la CNDH, donde sí quisiéramos ver un perfil determinado, y es en la dimensión, digamos, ya no solo de vigilancia o evaluación o de defensa de los derechos humanos, sino de la promoción de una cultura de derechos humanos. Yo creo que ahí pues tenemos que revisar el entramado legal, el entramado programático, políticas públicas, pero también tenemos que avanzar en una transformación cultural, tanto desde las instancias e instituciones del Estado como desde la sociedad misma. Y sí me gustaría tener un diálogo mucho más permanente entre el ombudsman o el ombudsperson y el Poder Legislativo, porque creo que hay una agenda pendiente también en la construcción de esta cultura de los derechos humanos desde distintos ámbitos. Y entonces sí quisiera también ver un ombudsperson más activo en la propuesta de agenda, una agenda amplia y de amplio espectro en la que podamos trabajar en conjunto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Navarro. Muchas gracias. Extraordinarias las reflexiones que nos hacen. Yo propondría a mis compañeros y compañeras de la comisión, pudiéramos solicitar o aprovechar y tener de manera transversal preguntas y contestaciones claras de los que pretenden ser comisionados a temas torales, que han hecho preguntas muy puntuales, y creo que tienen ellos que responder con claridad a temas que hoy en día están siendo crisis desde el punto de vista legal, desde el punto de vista aplicativo en el área de los derechos humanos. Yo coincido que es necesario rediseñar el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es necesario rediseñar el Consejo Consultivo, que sea fortalecido a través de tener una acción vinculante con la sociedad más viva. Yo considero que la comisionada o comisionado debe ser más mundano y menos científico. Debe ser más, en términos prácticos, aquí lo han hablado, debe ser un laicismo, debe haber un laicismo en el comisionado, tanto religioso como político. Ustedes lo han mencionado, yo creo que es necesario que tengamos que enfatizar. Es necesario que los comisionados estatales de los derechos humanos puedan pasar también por el filtro del Congreso y sus nombramientos puedan emanar del Senado de la República. En una política, ya que estamos aquí representados todos los estados y no se vinculen a una voluntad de los congresos estatales que a su vez están vinculados a los intereses de los gobernadores, creo que es necesario entender que la crisis de los derechos humanos vino en el momento en que la política se alejó de los derechos de la sociedad y se acercó a los intereses de los grupos de interés del país. En el 2005 me tocó a mí ser candidato a un gobierno del Estado y yo les gritaba que no se estaba disputando un Estado, se estaba disputando una plaza. Que no ganaba un partido, que ganaba un cártel. Se lo estuve diciendo muchas veces. Los dirigentes nacionales iban a poner la medalla el día del triunfo, pero después los mariachis callaban, porque había un triunfo electoral de los partidos, pero una derrota social.
y la principal derrota social eran de los derechos humanos, Se veía una actitud graciosa del jovencito que llegaba a ser gobernador, pero no se pensaba en la responsabilidad, que el país se desquebrajaba en la medida que los estados se desquebrajaban. En una democracia que pudiera ser cuestionable, pero creo que hay un mayor avance federal ante el neofeudalismo que se dio en los estados del país. Entonces yo creo que es necesario volver a repensar cómo hacer una reingeniería de los derechos humanos, no a través de la presunción de las comisiones o de las políticas en materia de derechos humanos, de la realidad misma que nos han planteado. Niños que son violados y asesinados, niños en los que hay tráfico de órganos, situaciones de prostitución perversa y una serie de situaciones delincuenciales que es necesario acabar en un nuevo rediseño que pudiéramos tener. No esperemos que el comisionado o comisionado de los derechos humanos pudieran resolver los graves problemas del país. Los tenemos que resolver entre todos y creo que lo que estamos aquí nosotros haciendo con ustedes es tratarnos de corresponsabilizar, en que la comisionada o comisionado no venga de una directriz de un grupo de interés, sino como mandato de una sociedad que quiere empezar a explorar nuevos caminos en derechos humanos, en derechos esenciales que sean respetados en todos los campos. Les agradezco mucho su presencia. Muchísimas gracias, doctor. Además, presidente de la Comisión de Salud. Yo solamente quisiera hacerles una pregunta a las 5 organizaciones. Yo he sido públicamente, digamos, acompañante del trabajo de esta CNDH. Me parece que en muchos momentos, en la anterior administración y en la actual, tuvo un funcionamiento muy digno, reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, por cierto, en la ONU, en fin. Pero sí creo que seguramente desde sus organizaciones debe de haber algo que les gustaría que no se perdiera en la siguiente. O sea, ¿qué se hizo bien en esta comisión? Que me parece que nosotros tendríamos que preocuparnos para cuando escuchemos la próxima semana a los aspirantes, de ver si está en su radar, digamos, o en su caso, ¿qué no se hizo bien? Que a ustedes, digamos, les pondere. Porque cada uno, digamos, cada organización pues, tiene una lógica consustancial y valdría la pena poder un poco saber qué les está gustando, qué les ha gustado de esta comisión, o en su caso que valdría la pena pues esperar que no se repita. Muchas gracias. Si les parece bien, empezamos a la inversa. Ángel Ruiz Tobar de Fundar, además de agradecerte, por supuesto, tu participación hoy en este Parlamento Abierto. No, al contrario, muchas gracias. Voy a empezar por un poco la pregunta que hacía la senadora Claudia y en relación con lo que decía también el senador Emilio. A ver, al menos desde aquí, digamos, sí es una cosa que hace falta como preguntarnos como más a detalle, tal vez no es el momento justo para hacerlo, pero creemos que la CNDH como tiene ahorita unas funciones que más bien no ha terminado de ejercer plenamente, ¿no? Entonces, antes como de pensar en buscar reformar, que sí hay algunas cosas como que se podrían reformar, ¿no? Se había hablado en la primera mesa justo la cuestión de las comparecencias, que terminaba como siendo muy difícil, ¿no? Hay como cosas puntuales que se podrían hacer, pero la idea es más bien como llevar al límite todas las funciones que tiene la misma CNDH, ¿no? Y es justo lo que tendríamos que buscar en un perfil que tome en cuenta cuáles son sus funciones y cuáles no ha ejercido por una serie de cosas que pueden ser como muy distintas, ¿no? Desde valoraciones como políticas específicas, algo de timing político, cuestión de sensibilidad o insensibilidad con víctimas, o sea, hay como muchos factores que pueden llevar a cabo el ejercer unas funciones específicas, ¿no? Pero más bien lo que buscaríamos es un perfil que pudiera tener como esa lectura como muy fina de en qué se pudo hacer bien, qué no se pudo hacer bien y cómo se podría hacer en otro caso, ¿no? Y en ese sentido, relacionado con la pregunta que hacía Emilio,
una de las cosas que podría ser justo en el momento que elabora informes la CNDH es, aparte de cómo tomar en cuenta, de nuevo, cómo se ha transformado pues las redes de macrocriminalidad en nuestro país, donde se conjuntan como autoridades locales, estatales, federales, en redes de corrupción y criminalidad, ¿no? Que es justo lo que nos da una suerte de limbo en el cual, como tampoco ya es muy fácil como distinguir aquellos delitos que son cometidos por particulares de violaciones a derechos humanos, ¿no? De hecho, vemos que en casos como desaparición son cosas que están totalmente imbricadas, ¿no? En ese sentido, lo importante más bien sería diseñar, o sea, que estos informes, de alguna manera valga la redundancia, informen a los mecanismos pertinentes que están destinados para ello. Por ejemplo, en desaparición, pues a todo el Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? O sea, podría articularse de una manera como de mucho más adecuada con este sistema y apoyando, aparte, cuestiones como el mecanismo forense, discusiones como contemporáneas que está haciendo para que, sobre todo, se están haciendo desde los colectivos de víctimas para saber cómo tener acceso a justicia y verdad, ¿no? En estos casos tan graves, ¿no? Y bueno, en ese sentido, como decir, como que justo cuando la CNDH ha querido meterse de lleno a algún caso, lo ha hecho y ha producido como de, digamos, como de informes como de muy amplios, muy interesantes, en los cuales algunos con algunas cosas graves, como por ejemplo el caso de Ayotzinapa, ¿no? O sea, hay un informe como muy amplio que tiene 2 o 3 señalamientos que, sobre todo desde organismos, como hemos dicho, que es preciso como revisar, pero que en el momento que una comisión asume casos específicamente como importantes, relevantes, genera como mucha información y mucha inteligencia y mucha evidencia al respecto, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Gracias por tu talento y por tu participación. Agradeciendo a todos de verdad la apertura de su agenda para estar aquí el día de hoy. Ángela, si eres tan amable, por favor, de X Justicia para las Mujeres AC. Sí, muchas gracias. 2 o 3 cosas muy, muy puntuales. Creo que el tema de reinserción y demás da para un montón de mesas. En efecto, la comisión y las visitadurías han hecho un trabajo importante de documentación, ¿no? O sea, han generado insumos que debieran estar relacionados directamente con las autoridades a nivel tanto estatal como a nivel federal. Aquí el punto es que, dado que no tienes este espacio, por ejemplo, dentro de todos los centros penitenciarios, por ejemplo, federales, para tener la oficina específica de la Comisión Nacional, no tienes, a menos que vayas a hacer los estudios y las revisiones dentro de los reportes y de los diagnósticos que hacen para cada año, no tienes este acercamiento al día a día. Me parece que eso sería una cosa fundamental para poder dar seguimiento a lo que está sucediendo y que en algún punto, por supuesto que repercutiría incluso como una acción hasta preventiva en materia de seguridad y también en materia de derechos. En el momento en el que apoyas como a las personas que están privadas de la libertad en el proceso de salida, el saber cuáles son las medidas que tiene que llevar a cabo el gobierno, tanto federal como local, para las mujeres que están saliendo, pues es fundamental para mí, para la Comisión Nacional, debiera hacerlo así. Ahora, en cuanto a qué se ha hecho, qué no y qué falta, pues yo coincido un poco con mi compañero Ángel. A ver, sí, no tiene dientes la comisión, pero las herramientas que sí tiene, nos parece, por lo menos desde X, que pudieran ser muchísimo más explotadas. Y el ejemplo claro, por ejemplo, específicamente con el tema de legislativo, es que la comisión está facultada para entregar ciertas recomendaciones en materia legislativa y, sin embargo, el trabajo que por lo menos se realizó en el último año está muy enfocado en hacer comentarios sobre los proyectos. Entonces, a mí me parece que ahí hay una veta sumamente importante, donde quien tome la titularidad debiera de estar como en una posición mucho más activa con respecto a esta atribución que se tiene. En la parte que digamos, sí creo que debieran vincular algo que creo que es un insumo para todo el mundo, es la especialización que ha tenido
la comisión en cuanto al área de investigación, de informes, de reportes. El tema es que esto no necesariamente deriva en insumos prácticos, tanto para gobierno como para algunas organizaciones que pudieran hacerlo mucho más mecánico y mucho más cercano, tanto a las víctimas y demás. Pues creo que pudiera ayudar mucho el que si ya está esta especialización, mejore, ¿no? Es decir, creo que hay un área importante de vinculación que está ahí y que tendría que fortalecerse mucho más, y sobre todo en el tema de las mujeres lo creemos así. La política de igualdad que tienen, la estrategia de igualdad, tendría que explotarse muchísimo más y después plantearnos cuáles serían como los cambios que habría que haber para mejorarlo. Muchísimas gracias, Ángela Guerrero. Gracias por tu participación el día de hoy. Quisiéramos darle el uso de la palabra a Seguridad Sin Guerra, Alfredo Lecona, agradeciendo también la apertura de tu agenda para estar aquí ya esta tarde. Al contrario, senadora, muchas gracias. A ver, ligar un poquito la pregunta del senador Álvarez y Casa y de la senadora Kenia. Yo, para ahondar más en qué es lo que espero que pudieran responder, o más bien, qué no tendrían que responder para darnos cuenta de si hay un compromiso o no con la justicia transicional. Y a lo mejor ahí ya pueden ustedes darse la idea de cómo diseñar la pregunta o cómo meterlo en el indicador. Si un candidato o candidata hoy dice que el Estado mexicano puede recomponerse a sí mismo sin ayuda de mecanismos extraordinarios de justicia, verdad y memoria, es una mentira. O sea, ¿cuántos años más nos vamos a tardar, o nos tendríamos que tardar para darnos cuenta que no podemos solos? Que las instituciones encargadas de la procuración y la administración de justicia necesitan forzosamente, ya a este punto lo sabemos, de esa mano amiga, de ese mecanismo internacional contra la impunidad, de esa comisión de la verdad, y empezar a entender que para llegar a la no repetición y para llegar a la justicia necesitamos hacer estos ejercicios de memoria. Yo no pensaría más allá de como decía, de las facultades que ya tiene hoy por hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni más ni menos. La información que logró abrirse del caso Tlatlaya fue, si no estoy mal, derivada de una recomendación de la CNDH para obtener esa información. Entonces tenemos que ubicar a la CNDH y el papel de la persona titular en un contexto en el que todas las instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos se entiendan como un sistema, porque muchas veces parece que todo está desarticulado. De ahí quiero hacer énfasis en lo que dice la senadora Ruiz Massieu. Yo estoy completamente de acuerdo que tendrían que llamarse más a los funcionarios que no cumplen las recomendaciones, más allá de la aceptación, el no cumplimiento, de la no aceptación, pues tenemos ejemplos recientes, ¿no? Pero sí tendría que venirse tendrían que venir los funcionarios aquí a rendir cuentas del por qué no. Eso fortalece a la CNDH misma, pero es una facultad que está completamente en ustedes. El compromiso que sí le pueden arrancar también siguiendo, o que deberían de arrancarle a los candidatos y a las candidatas, también siguiendo la participación de la senadora Ruiz Massieu, es esto que yo también estoy convencido que hace mucha falta de la promoción y cultura, en el fortalecimiento de la cultura de derechos humanos. No le demos la vuelta. Vivimos en un país indolente, un país que permitimos que hayan más de 40,000 familias con el corazón destrozado, más de 40,000 madres que están buscando a sus hijas, a sus hijos. ¿Qué pasa? Y es la frustración, creo que con la que vivimos todas las organizaciones de la sociedad civil, cuando no puedes transmitir la importancia de voltear a ver estas agendas. Desde luego, es ya hoy insuficiente la oferta educativa que hace la CNDH. Creo que tendría que haber más ahí un compromiso de con ustedes mismos, empezar a fortalecer los programas y la noción y la cultura de derechos humanos desde la educación misma, ¿no? Entonces son procesos que desde luego van de la mano entre lo que puedan ofrecer desde la titularidad y lo que pueden lograr con ustedes y con otras instituciones. Insisto, siempre viendo a todo el sistema de derechos humanos, el mexicano, como eso, como un sistema. Y del senador Navarro, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que comenta. Yo de lo que sí no estoy
tan seguro y hay que encontrar, hay que pensar más cómo fortalecer a las comisiones locales, a los organismos autónomos locales, porque con todo respeto no es como que también del Senado de la República, necesariamente teniendo aquí los nombramientos de todos los ombudspersons del país, no es como que aquí tampoco confluyen intereses, ¿no? Como que tampoco son los nombramientos más autónomos necesariamente los que suceden aquí. Si es que entendí más o menos la pregunta así, si tendría que ser desde aquí el órgano, por estar la federación representada, que haga los nombramientos de todos los... Creo que eso es un golpe para la propia realidad que viven los organismos locales. Hay que fortalecer a la sociedad civil local, hay que darle voz, eso sí, hay que hacer, hay que invitar a que el Senado sea sede muchas veces de la Federación de Organismos Autónomos de Derechos Humanos, a escucharles, a comprometerse a ir a sus sesiones. Hay cosas muy interesantes para quienes hemos estado en estas reuniones que se dicen ahí, compromisos que se arrancan y a veces nada más quedan en un comunicado. Poner atención en cómo están trabajando individualmente y colectivamente, creo que podría ser una buena aportación, que es responsabilidad o que podría caer en la cancha del Senado de la República. Gracias. Muchas gracias a Seguridad Sin Guerra, Alfredo Lecona. Tiene ahora el uso de la palabra Jimena García Cabello de Reinserta AC. Muchas gracias. Pues bueno, un poco dando respuesta a esta parte de qué se ha hecho, ¿no? Y que también se puede ver de manera positiva y qué se ha hecho desde la CNDH. Creo que hay algo que reconocer, es todo lo que sucedió en Topo Chico, ¿no? En estos últimos tiempos, en el traslado que hubo de las mujeres, en el que estuve presente y justo para ver que se llevaran a cabo el cumplimiento de los derechos, ¿no? Junto con la CNDH, y donde se llevaron a cabo y se cumplieron y no se maltrató a ninguna mujer privada de la libertad. Creo que aplaudir también el cierre de Topo Chico varonil, ¿no? Y todo lo que está sucediendo. También la toma de algunos reclusorios, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con la sorpresa en Baja California Sur de la CNDH dio una calificación muy baja y es de los reclusorios más peligrosos y donde ya se estaba empezando a tomar control, ¿no? de los reclusorios. Entonces creo que también es importante aplaudir esas partes, pero sí también me sumo a esta parte en donde dar seguimiento a las recomendaciones que hace la CNDH, ¿no? Como que muchas veces están las recomendaciones, pero quedan en el aire. Y algunas situaciones, por ejemplo, como es la situación de los niños en prisión, ¿no? Que la CNDH da un número de la cantidad de niños que hay en prisión, pero de los reclusorios que han visitado, ¿no? Y hay reclusorios que no han sido visitados y que nos hemos encontrado que o el número es diferente al que dio la CNDH, digo, también esto es por la cuestión de que nacen niños y demás, pero también el que hay reclusorios a los que no se ha visitado y que hay niños que no se están tomando en cuenta, ¿no? Creo que es gravísimo que tengamos un aproximado de niños en la cárcel, ¿no? Y que no tengamos un número exacto de cuántos son y pues obviamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Me sumo a esta parte de X mujeres en que el trabajo de reinserción es un trabajo enorme por platicar, ¿no? Y por hacer, pero bueno, creo que algo así como para dar algunos ejemplos es el acompañamiento psicológico que se podría hacer con las mujeres al momento que van a salir, ¿no? Tener claridad en que las mujeres puedan tener también mucha más claridad en las sentencias que les dan, ya que también siempre es este momento en que voy a salir, no, y como que no se sabe el momento exacto y entonces esta preparación también es mucho más complicada. Algo que decía también hace rato, como esta parte en que se les piden ciertos requisitos, los cuales creo que son a veces imposibles de cumplir, ¿no? Como para poder salir lo único que te falta es tener asegurado un trabajo fuera, justo si ni siquiera puedes tener una INE, ¿no? ¿Cómo vas a tener asegurado un trabajo? Entonces es como obviamente no vas a poder salir y entonces creo que ahí se vuelve muy complicado. Creo que también entonces se vuelve esta parte de las mujeres con miedo al salir, porque salir otra vez a ese círculo de la delincuencia en el que estaban, ¿no? Entonces también buscar cómo podemos romper con eso en el proceso de la reinserción, la desmovilización de las mujeres que igual y tienen que regresar a una familia de la cual habían sido maltratadas. Entonces buscar también otras opciones, ¿no? Para esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, agradeciendo también su presencia a Redim. Marisela Reyes, muchas gracias. Un poco respondiendo también el comentario del senador Emilio Álvarez y Casa y un poco respondiendo también, senadora,
Me permito dar nada más comentar. De acuerdo a cifras de CONAPO 2018, la población menor de 18 años era cercana a 40 millones. Estamos hablando del 32% de la población de nuestro país. Entonces, por ello la importancia, como mencionaba Ángel, de que la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos tenga y sepa hacer este enfoque diferenciado en las violaciones de derechos humanos que existen en nuestro país, ¿no? De manera particular, obviamente estaríamos pidiendo que tuviera un enfoque diferenciado y este enfoque transversal de infancia para denuncias, para acompañamiento, para el seguimiento a niñas, niños y adolescentes. Obviamente muchos, no estamos aquí tampoco para enlistar todos los temas, pero enfatizando el tema de la violencia, que al final es el que tiene a este país en crisis, pues obviamente el impacto de la violencia es distinto en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y nada más por decirlo, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer o qué va a hacer la próxima persona titular de la comisión a las niñas, niños y adolescentes que ya han nacido en estos últimos 12 años? 12 años de guerra, de violencia, que es con lo que viven todos los días, y a partir de ahí creo que sí es una población distinta a los que nacimos antes, ¿no? Ellos ya viven en este contexto y al final el impacto es muchísimo. Y, por ejemplo, es algo que nos parece que podrían preguntarle a la próxima persona titular, ¿no? ¿Qué va a hacer con estos niños que en 5 años o que siguen naciendo aquí y que desafortunadamente, como lo vimos esta semana, esto se sigue agravando día a día? Otro tema que también podrían revisar es cómo aplica o cómo va a aplicar el enfoque o el principio de interés superior, e inclusive cómo revisar cómo lo han aplicado, porque muchas veces este principio se utiliza a conveniencia y sigue sin entenderse el principio de interés superior. Algunos temas que sí ha acompañado y visibilizado la Comisión Nacional, por ejemplo, es de manera particular en los últimos meses el tema de estancias infantiles, ¿no? Que ellos estuvo como recibiendo inclusive a madres, padres cuando se dio este cambio, y quisiéramos que la próxima persona acompañara temas como este. Y por último, pues también cómo participan niñas, niños y adolescentes en la Comisión Nacional, y de manera particular también como este proceso actual que se está llevando, que va a impactar al final, cómo lo vamos a notificar a niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Les voy a pedir unos minutos más porque tendremos la última participación si hubiera algunas organizaciones, y voy a digamos a… Las organizaciones que ya participaron, que sean las que no han participado, ¿no? Sí, para las organizaciones que no han participado. Nada más que tenía una petición de… Gustavo también, ¿quién es? Exacto, Cuauhtémoc Rueda, de Efecto Útil, que además ha estado enviando, ha sido, digamos, nos ha acompañado en este proceso. Si me permite, ¿te parece bien, Cuauhtémoc? Entonces tendríamos otras más, ¿sí? Pero, por supuesto. Si no han participado sus organizaciones, ¿no? Si ya han participado sus organizaciones, le vamos a dar preferencia. A ver, ¿les parece? Con esto concluimos. 1, 2, 3, 4. Muchas gracias. Por 2 minutos, adelante. Sí, bueno, no quisiera desperdiciar mi tiempo, pero lo tengo que señalar. Hemos estado solicitando audiencia, pero por el mecanismo que escogieron de determinar que fueran invitados por los grupos parlamentarios y demás, al final de cuentas hemos tenido un trato diferenciado que creo que repercute en el derecho a la participación. Entonces, me parece que tendrían que revisarse los términos en que finalmente se hacen estos procedimientos también. Bueno, dicho eso, lo siguiente es referir que en términos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros hemos dado un seguimiento a su forma de trabajo. En el año 2016 presentamos un informe ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en donde a partir del informe le pidieron a la Comisión Nacional que revisara los procedimientos de investigación. Lo que estábamos refiriendo en el informe era que lo que decía el relator de tortura, pues se podía comprobar estadísticamente de que había subcalificación de casos
que en general se calificaban como tratos crueles y muy pocos como tortura. Entonces, lo que finalmente sucedió en el año 2015, cuando está toda esta controversia por la denuncia del relator que informa que es generalizada, es que el presidente actual, Luis Raúl, dice en abril de 2015 que de acuerdo a los datos de la CNDH, pues no está en concordancia. Sin embargo, cuando se está observando, digamos, los datos en conjunto de tortura y de malos tratos, lo que vemos es que del año 2016 al año 2012 hubo un incremento impresionante de denuncias de este tipo de casos y que empezó a disminuir a partir de 2012. De tal manera que cuando Luis Raúl sale en el año 2015 a decir que hay un incremento de torturas, pues en realidad lo único que estaba sucediendo al interior es que ya estaban calificando diferente los casos, pero en realidad venía un descenso. De prácticamente más de la mitad ya había descendido el número de denuncias. Entonces, este tipo de situaciones de cómo se invisibilizan la gravedad de los casos, del tipo de cosas que están pasando, se debe a la forma en que opera la institución, a la forma en que realiza las investigaciones. Y estas, pues digamos, tienen un trato selectivo, es decir, se decide qué casos son relevantes y qué casos consideran que no son relevantes. Y en función de eso llegan a tener investigaciones diferenciadas. Nosotros, viendo estas circunstancias, solicitamos justo que se tenía que, bueno, nosotros lo que solicitamos es que le quitaran la acreditación nivel A, que es la que permite que se le reconozca como que cumple plenamente con los principios de París y le permite la interacción a nivel internacional en los órganos especializados de derechos humanos. Finalmente, el subcomité de acreditación determinó darle continuidad a la acreditación nivel A, pero le recomendó revisar sus procedimientos. Luis Raúl, de manera inmediata, sí solicitó que al interior de la institución que se llevaran a cabo algunas revisiones. Nosotros tuvimos acercamiento en ese momento, bueno, antes de que fuera la revisión, pero la Comisión Nacional rompió todo acercamiento con nosotros posteriormente a que fue evaluada, entonces más bien consideramos que fue nada más para aparentar el acercamiento. Posteriormente nosotros dimos seguimiento a partir de mecanismos de transparencia. A partir de esto, pues sí constatamos que Luis Raúl había dado en un inicio seguimiento a la recomendación, pero que finalmente se atoró totalmente al interior de la institución. Las visitadurías terminaron reportando cosas al estilo de, no, pues no sabemos por qué dicen que estamos mal. Me dicen que es tiempo, pero me gustaría poder concluir. Decían las visitadurías, nos dicen que estamos mal, pero ni siquiera entendemos por qué, todo está muy bien aquí, ¿no? Pero vamos, lo que se puede observar es que hubo una falta de atención de esta recomendación que la propia comisión al interior acepta que no existió. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque en lo que vamos a ver, si vemos los datos, es que desde que entró Luis Raúl hasta que ahora que está saliendo, entró en 2014, tenía 317 personas en visitadurías generales haciendo la investigación de casos. Cuando sale ahora que está saliendo, tiene 386, es decir, 69 personas más, con un incremento de 22% de personal en investigación de casos, pero el número de recomendaciones es muy bajo, es decir, mínimo, digamos, en general se mantiene el número de recomendaciones, que es menos del 1% respecto del total de casos recibidos. En cambio, cuando vemos pues, que Luis Raúl trata de decir que ha hecho un gran trabajo al interior de la CNDH porque ha presentado muchas acciones de inconstitucionalidad, cosa que es cierto porque pasó digamos con él, hasta donde tenemos reporte de la información, se presentaron 245 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales 205 se habían representado con él. Entonces, esto es el 83.7% de acciones de inconstitucionalidad. Antes se había subejercido y es correcto, es muy bueno que presente las acciones, pero estas acciones las hacen 9 personas. El área de acciones de inconstitucionalidad está a cargo de 9 personas. Entonces, la Comisión Nacional recibe un presupuesto, o recibió en 2018, de 2.122 millones en pesos de 2009, para que solo se esté defendiendo el trabajo de la Comisión Nacional con el trabajo de 9 personas.
quizás algunas más por allí de pronto tengan alguna revisión o demás. Pero entonces lo que tenemos que preguntarnos también es qué pasa con las 386 que están en investigación de casos y que en realidad emiten menos de 1% de recomendaciones. Lo que vemos es que se puede comparar, por ejemplo, esta situación con la Procuraduría del Estado de Guanajuato, que emite más del 20% de recomendaciones. Es una cosa muy extraña. Pero son formas de que se institucionalizó de manera diferente las comisiones. Desde el inicio, la Comisión de Guanajuato emite muchas recomendaciones respecto del total de casos, cerca del 20%. Desde el inicio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite cerca del 1% respecto del total de casos. Entonces, ¿cómo se ha institucionalizado la forma operativa? Y en ese sentido, ¿cuál es la relevancia de esto? Lo fundamental es pensar, nos parece, cuál es la naturaleza de la institución de derechos humanos, de las comisiones. El efecto más importante es que las comisiones son autoridades investigadoras de casos individuales, porque esa es su competencia. Entonces, y es muy importante porque no es igual a una investigación penal o administrativa, porque estas son investigaciones punitivas. Las investigaciones punitivas están centradas en lograr el castigo de una persona. Las investigaciones de las comisiones de derechos humanos, al ser investigaciones reparadoras, están centradas en las víctimas, no en el victimario. Entonces, lo que están buscando es lograr la reparación. Son investigaciones centradas en la responsabilidad objetiva del Estado para lograr la reparación. Si se pierde esto, entonces la gente no tiene acceso a investigaciones de violaciones de derechos humanos. Y ese es el gran problema que tenemos con las comisiones. Esto no significa que no tengan que hacer otro tipo de investigaciones que son, digamos, de otro nivel, particular para producir política pública. El modelo que puede servir para esos efectos es, por ejemplo, cómo funcionan los comités de Naciones Unidas, de los órganos de tratado, que tienen procedimientos diferenciados. Uno es el del caso individual, que emite conclusiones donde determina reparación del daño, y otro es la revisión país de cada estado, donde emite recomendaciones que digamos que a partir de ahí pueden derivar en particular mucha política pública. Son investigaciones diferentes y que son relevantes, pero tienen naturalezas distintas. Una es para política pública, otra es para casos individuales. La de casos individuales tiene especialidad jurídica y criterios específicos. Sí. Entonces, básicamente lo que quiero referir es: se está perdiendo esta situación, esta posibilidad de que la gente acceda a investigaciones, que no van a poder hacer de la misma manera por su propia cuenta. Se está perdiendo en particular con el hecho de que no se está asumiendo esta recomendación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de que revise los procedimientos. Finalmente, solo para decir, esta revisión tiene que ser transparente y tiene que ser participativa, no puede ser cerrada, porque justo una de las cosas que tiene que suceder es que la mayor parte de las comisiones de derechos humanos funcionan así, ¿no? Entonces, en realidad eso implica un cambio de paradigma que implicaría, si la Comisión Nacional tuvo 9,000 casos en el 2018, implicaría quizás, si fuera un 20%, tener 1,800 recomendaciones, no 90 como tuvo en un año. El impacto para una situación de esta naturaleza en términos políticos va a significar que el gobierno se va a sentir totalmente lacerado, porque va a decir: oye, pues a mí sí me estás vigilando cuando hacías esto, tú no estabas investigando así, ¿no? Entonces implica la necesidad de que el Senado solicite el compromiso político y que respalde políticamente en la designación. Bueno, sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Itzayena Borgúa y actualmente presido el colectivo Derechos Sin Barreras. Derechos Sin Barreras. Más que pronunciarme como quien preside un colectivo, quiero pronunciarme como ciudadana de mi país, como hija, como alguien que ve y siente las vulneraciones colectivas a nuestros derechos humanos. Además, como exprestadora de servicios profesionales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un hecho que es necesario tener un presidente o una presidenta, un ombudsperson, que encabece nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero también es necesario de un perfil que apueste a la verdadera garantía de los derechos humanos, es decir, no a una garantía que sobresalga en medios públicos, sino que realmente vaya y apueste con la ciudadanía la defensa de sus derechos. Pero también es necesaria que en la Comisión Nacional de los Derechos se refuercen
todos los perfiles profesionales que ahí trabajan. Es decir, que las visitadurías, tanto como el personal, sean realmente profesional. No denigro ni menosprecio el trabajo personal del personal técnico, pero es fundamental en aras de dar una mejor atención a las personas que van y presentan sus quejas, que realmente estén capacitados en temas de derechos humanos. Porque es triste que en la sede de San Jerónimo, si no estoy equivocada en el nombre, solo haya 5 asesores para la atención de las quejas y que sobre todo no haya espacios para que sean atendidos. También debemos de pensar que las acciones coordinadas que se lleven dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también debe de ser fundamental la información que se les brinda a las personas que presentan sus quejas. ¿Por qué? Porque había personas que venían de Oaxaca, que tenían que viajar desde Baja California a presentar una queja estatal a la Comisión Nacional, y eso no puede ser. Es cuanto. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Martín Rodríguez, soy presidente de la Asociación Servicio Comunitario Guadalupe Proletaria. Estamos en el norte de la ciudad, en la alcaldía Gustavo Madero. Pues sí, he estado escuchando y realmente pues todos los temas son muy importantes, ¿no? Llevamos nosotros ya muchísimos años trabajando y luchando por los derechos, ¿no? De los derechos de las personas con discapacidad. Hasta ahorita… ¿Nos repite su nombre? Martín Rodríguez Gutiérrez. Gracias. Sí, ya al término de esto, pues con tristeza se ve, ¿no?, que se sigue omitiendo todo lo que es la discapacidad de la tercera edad. Desgraciadamente, la falta de sensibilidad de nosotros como seres humanos, de que se llega a ser o a llegar a ser un discapacitado, es relegado y empieza por la familia. ¿Sí? Después la comunidad y las autoridades. Lo mismo pasa con el adulto mayor. ¿Sí? Nosotros a través de los años hemos visto que las autoridades por igual, ¿no? Tenemos los casos que vivimos de cerca día a día en los asilos. Afortunadamente tengo la oportunidad de trabajar dentro de los asilos como asociación, ¿sí? Y realmente vemos la falta de los derechos que hay dentro de esas instituciones, ¿sí? ¿Qué pasa con los derechos de las personas de la tercera edad dentro de esos asilos? ¿Qué pasa con las personas discapacitadas dentro de esos asilos? ¿Sí? Muchas veces se nos ha invitado por años a estar trabajando de cerca, a trasladarlos. Y para no ir lejos, en lo que va de este año, comenzó enero y no había transporte para trasladar a los ancianos, ¿sí? Eso lo venimos nosotros haciendo desde hace muchos años como asociación civil. Entonces, ¿dónde queda todo eso, no? ¿Dónde quedan los derechos de esas personas? Y nosotros como representantes de esta organización, pues también podemos pensarlo, ¿no? Y verlo, que todos vamos para allá. Tal vez no lleguemos a un asilo, o tal vez sí, pero nadie está exento de una discapacidad, ya sea de por vida o sea temporal, ¿sí? Y son los casos que hasta ahorita, tristemente, me doy cuenta que no se tocan en la mesa, ¿no? Sí, son muchos años que se ha venido trabajando. Se estuvo trabajando muy duro en el Consejo Promotor de Discapacidad del Distrito Federal en su momento, acompañados con el licenciado Mancera, donde se hicieron muchas cosas positivas. No soy partidista, sí, siempre he trabajado solo, soy más conocido por GUPAC, y yo creo que son temas que también importan, ¿no? Son derechos que de una u otra manera, pues nadie está exento, ¿sí? Y yo sí quisiera que se pusiera eso a la mesa, para la próxima persona que llegue a quedar, tenga un poquito más de sensibilidad hacia nosotros, porque todos vamos para allá, ¿no? Nadie está exento. Por lo cuanto es tanto. Gracias. Muchas gracias, Martín. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo soy Salomo Cruz María Guadalupe,
participante independiente por el derecho consciente a mi ciudadanía. Mi propuesta, que coincide con muchos de nosotros y de nosotras, es que vamos por un cambio y propiciarlo denodadamente a través del ejercicio de la ética, conocimiento, sensibilidad, compromiso de casos, congruencia, comunicación superlativa entre la institución con las instituciones y cualquier otra organización, honestidad. Ese perfil, forzosamente con otros valores más, requiere el candidato o la candidata. Comprometerse a no escoger cuestiones personales ni de grupo, y menos comprometer la dignidad. En este momento, promover el voluntariado, porque de la sociedad siempre se están olvidando para organizarnos, para organizar y organizar para organizarnos. Ser que sea capaz de enfrentar al poder en el apoyo de no solo los familiares de las víctimas, ya que ellos mismos son víctimas. La audiencia, el acompañamiento y la correspondencia. La sociedad, a través de una sociedad informada, involucrada, porque la sociedad no se involucra, siempre ella dice, bueno, pues no sé, porque no tiene el conocimiento. Gracias. Tenemos que tener el derecho y la importancia a que esta persona que sea el ombudsman tenga el bagaje y el desarrollo humanístico suficiente a través del escrutinio que aquí se va a seguir haciendo. Por otro lado, esta es una cuestión, a querer o no, de los grupos que son de todas formas, serán apartidistas, pero no apolíticos. La verdad nos hará libres, hay que ejercerla. Gracias. Muchas gracias. Estamos a punto de concluir, solamente quisiéramos refrendar dos cosas. Primero, dar lectura a los 57 nombres y apellidos que justo están registrados en esta valoración, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de los senadores, senadoras de la República, y que les recordamos, están abiertos 5 días, el día 1 inició ayer, para que se comuniquen organizaciones de la sociedad civil, conocedores del tema y cualquier ciudadano interesado, y nos pueda abonar, nos pueda sumar información sobre la trayectoria de ellos. Son 2 mails a los que se podrán comunicar: derechoshumanos@senado.gov.mx y justicia@senado.gov.mx. Estaremos, por cierto, en condiciones pues de que esta información sea distribuida a los integrantes de ambas comisiones para que puedan tener más elementos. Le pediría al senador Álvarez y Casas, si es tan amable, nos puede dar lectura de los 57 aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con gusto. Solo subrayo, ¿no?, lo que dijo la presidenta, para que se puedan recibir comentarios y observaciones. En orden alfabético son Alarcón Tavares Álvaro Antonio, Alcaraz García Juan Francisco, Álvarez Cibrián Felipe de Jesús, Atié Gallo Alberto Manuel, Balboa Verduzco Daniel, Becerril Velázquez Rosalba, Bucio Mújica Ricardo Antonio, Buitrón Monroy Mauricio Clemente, Carvajal González Alejandro, Carpizo Aguilar Enrique,
Castellanos Mariano Rosilaura, Tamerlain Ruiz Michelle William, Cruz Cruz Jesús Víctor, Estrada Juárez Juan Manuel, Flores Torres Iscoatl Salvador, Franco Cebada Adrián, Fuentes Muñiz Manuel Eduardo, Galindo Goicochea Héctor, García López Guerrero Luis Refugio, Gómez Jaimes Raúl, Guzmán Morales José de Jesús, Habib Nicolás Alejandro, Islas Colín Luz María, Jaso Méndez Francisco Javier, Lara Rodríguez Elizabeth, López Urbina María, López Vadillo Adolfo, Manrique Santiago Abraham Daniel, Martínez Vázquez Nayeli, Matsumoto Benítez Namiko, Mazón García Roberto Bonifacio, Nava Alvarado Miguel, Olvera Lezama Blanca Ivón, Orozco Enríquez José de Jesús, Pembert Calvo Arturo de Jesús, Pérez Vázquez Carlos, Pérez Guerra José Manuel, Piedra Ibarra María del Rosario, Ponce de León Armenta Luis Modesto, Ramírez Ramírez Raúl Arturo, Ramírez Zamora Juan Rafael, Rivero Rodríguez María Guadalupe de Jesús, Rodríguez Quesada Pavel, Rojas Díaz Durán Alfredo, Romero García Gerardo, Roque López Gustavo Adolfo, Ruiz Hernández Juan Armando, Salinas Durán Rosalinda, Sánchez Flores Silva, Segreste Ríos Sergio, Toriz Alcaraz Hugo René, Torres La Ráfaga Alfonso, Trujillo López Israel, Vázquez Flores Manuel Alejandro, Vázquez Contreras Ricardo, Vizcaíno Zamora Álvaro, Jicotencatl Carrasco Alberto. Y las direcciones para recibir comentarios son derechoshumanos@senado.gov.mx y justicia@senado.gov.mx. Muchas gracias, senador. También me informan, y de hecho ya lo verificamos en tiempo real, ya están en el micrositio, en la página del Senado, senado.gov.mx, la versión pública de las 57 personas, agradeciendo por supuesto a la parte de logística aquí del Senado que se comprometieron, está ya en tiempo y forma. A todos y a todas, muchísimas gracias por este día. Sin duda es una grata experiencia para las y los integrantes de las comisiones que deliberarán la terna que se presentará al Pleno del Senado de la República. Los programas también están arriba. El senador Álvarez y Casa. Solo comentar que también los programas ya están arriba, ¿no? Los programas también ya se subieron. Muchas gracias. Los programas de trabajo. Agradecemos a todas y a todos por su presencia. Buenas tardes. El próximo lunes empezamos con las comparecencias. Muchas gracias.